Hola y bienvenidos a todos a este podcast de Domolab. Soy Edgar Ortega, ingeniero en electrónica y voy a ser su anfitrión. En este espacio queremos hablar de tecnología, electrónica, robótica, ciencia, cultura pop y tantas cosas que nos apasionan a muchos. En este primer episodio vamos a hablar de Nikola Tesla. Va a ser una especie de biografía científica en donde vamos a repasar sus obras, inventos y muchos de sus conceptos que finalmente crearon el mundo que tenemos hoy. Espero que disfruten este episodio. Hola a todos, bienvenidos. En esta ocasión estamos reunidos con Rosita Hernández. Ella es profesora de Historia y Geografía. Y bueno, vamos a conversar de Nikola Tesla. Hola Rosita. Hola Edgar, muchas gracias por la invitación, gracias por darme la oportunidad de hablar sobre este gran personaje de la historia. Sí, bueno, nosotros somos fan igual de Nikola Tesla y vamos a repasar un poco su obra, su invento, qué sé yo, su legado. Bueno, Tesla ha sido bastante popular en este momento, está pasando por un periodo en donde mucha gente está hablando de él y también está siendo, bueno, reconocido o nombrado en varias representaciones de la cultura pop, ya sea en dibujo animado, en películas y cosas así. Claro, es que ahora con todo el revuelo que le ha dado a la, entre comillas, marca Tesla, Elon Musk, ha sido más reconocido porque antes no se sabía mucho de él, se conocía poco. Sí, bueno, Tesla tuvo un momento cúspide en donde fue muy reconocido en su época. Fue muy farandulero, por así decirlo, se codeaba con mucha gente importante, pero sin embargo después fue un poco desacreditado, se fue olvidando su figura y hubo un periodo en que no se habló más de Tesla y nadie sabía mucho de él. Hasta como tú dices perfectamente, yo creo que esto fue después del año 2003, más bien cercano al 2008, cuando Elon Musk empieza a potenciar su marca. Exacto, empieza a participar en Tesla Motor, empieza a potenciar su marca y todo el mundo empieza a preguntarse quién es Tesla, qué es esta marca y empieza a salir la figura de él. Exactamente. Bueno, entonces vamos a comenzar, ¿te parece? Sí, no hay problema. Comentarte que Tesla nació en 1856, el 10 de julio. Él nace en Croacia, en el pueblo de Smiljan, pero en ese tiempo esto no era Croacia. Claro, era el Imperio Austrohúngaro en ese momento. Claro, era el Imperio Austrohúngaro. Hay algunos antecedentes con respecto a la infancia de Tesla, pero no vamos a ahondar mucho en ello. Sí contar como antecedente que en 1875 él ingresa a la Universidad de Graz a estudiar ingeniería eléctrica. Ya, sí. Súper importante eso porque ahí él sentó las bases de lo que posteriormente él iba a hacer como ingeniero eléctrico, todos sus inventos. Sí, bueno, esto fue en Austria. Él, al poco tiempo de haber estado en esta universidad, dicen que también se empezó a manifestar un poco su ludopatía, al punto en que llegó un momento en que no tenía plata para matricularse el siguiente año en la universidad y él decide no matricularse, no tenía la plata que estaba destinada para eso, se va de la universidad y bueno, con destino a Eslovenia, específicamente en Maribor, donde obtiene su primer empleo, que era como ayudante eléctrico. Esto en 1878. Yeah. En ese momento se comenta que bueno, él salió entonces con destino a Eslovenia y no le dijo a mucha gente, pocos sabían de él. Sus amigos, sus familiares, de alguna manera se enteraron que estaba ahí y bueno, fue el padre de él que acude a donde estaba trabajando y nuevamente lo convence para que vuelva a la universidad, retome sus estudios claramente. Claro. Esto sería en la Universidad de Carolina en Praga en 1880. Donde él vuelve a estudiar. Dentro de este periodo muere el padre y finalmente él también abandona sus estudios nuevamente sus estudios. Sí, exactamente. Es más bien autodidacta entre... Sí, bueno, se comentaba también dentro de su biografía que Tesla
tenía una memoria, por así decirlo, entre comillas, fotográfica, ya que leía muchos libros, que exigía, él era muy autoexigente, ¿ya? Sí. Cosa que queda registrado en algunas cartas de profesores al padre de Tesla y que después salen a la luz. Quizás es por sus manías que tenía, sobre todo sus TOC, que en este momento se llaman TOC, a los gérmenes, a muchas cosas. Claro, yo creo que de alguna forma esas manías acentuaban sus ganas de quizás de saber de una forma un poco descontrolada. Sí, yo creo que eso más que nada igual lo desacredita y lo vuelve más vulnerable. Sí, exactamente. Bueno, comentarte lo que sucede después de este abandono de la universidad. Tesla nuevamente se vuelca al trabajo en 1880 en su segundo empleo en una empresa de telégrafos en Budapest. Bueno, esta empresa estaba en crecimiento y ya para 1881, el año siguiente, la empresa ya tenía expandida una red de teléfonos. Ya no era tan solo los telégrafos, sino que los teléfonos, y ya a esta altura Tesla era ingeniero jefe de esta compañía. Sí. Bastante destacado por también su trabajo, por su forma trabajólica de actuar. Yo creo que eso también lo llevó a destacarse bastante. Bueno, en 1882 él se va a París a trabajar en la compañía de Edison. En la compañía de Edison, exactamente. Claro. En la Continental Edison Company. Ahí brilla con luz propia. Sí, bueno, ya tenía un paso destacado por la compañía de teléfono y también logra bastantes cosas. De hecho, se comenta que por estos años, en 1882, caminando en una plaza con un amigo, tiene el primer concepto del motor asíncrono, que más adelante iba a ser algo revolucionario para el mundo. Claro. Llegamos más o menos al año 1884, en donde Tesla ya a los 28 años decide emigrar hacia Estados Unidos. Exactamente, emigrar hacia Estados Unidos con una carta de recomendación del jefe que tenía en París hacia Thomas Edison, su quizás futuro jefe en Estados Unidos. Excelente carta de recomendación que incluso le dio miedo a Edison. Claro, muchos dicen que la carta decía: conozco a dos grandes hombres. Uno es usted, por el señor Edison, y otro es este joven, aludiendo a Tesla. Yo creo que era una tremenda carta de recomendación, como dices tú, y un poco, también tiene que haber sentido un poco de celo Edison de escuchar esta recomendación tan buena y comparar a una joven promesa con un genio ya reconocido en Estados Unidos. Edison, ese celo profesional que todos los inventores tienen, de compararse él ya un hombre experimentado con un joven que venía llegando recién a Estados Unidos, igual como que hiere su ego de inventor. Sí, pues recordemos que Edison en ese momento era llamado el mago de Menlo Park. O sea, era un genio muy reconocido, claro, había inventado muchas mundial. Cosas, había cambiado tecnológicamente el mundo, por así decirlo, en ese momento. Pero también ya estaba un poquitito anticuado. Uh-huh. Bueno, en ese momento entonces Edison lo contrata y creo que le encomienda inmediatamente una tarea. Sí. La tarea de rediseñar algunos generadores. Se comenta también que había un buque o un barco en donde había que hacer un trabajo en unos generadores, y Tesla se encarga de esta tarea, que era un poco tediosa, y Edison le había prometido un bono de $50,000. Que en realidad era un chiste. Claro, que finalmente cuando Nikola Tesla logra solucionar estos problemas, estas tareas que le había encargado Edison, y va a cobrar su bono, bueno, Edison le comenta que esto era una broma, como dices tú. Es como el viejo truco de los americanos. Digo americanos porque me incluyo y no se incluye a los chilenos, porque igual tenemos ese sentido del humor que no lo tienen los europeos, de, entre comillas, decir una cosa y hacer otra. Claro, yo creo también, o sea, como tú dices, a lo mejor en Europa todas las palabras son respetadas de forma textual, o quizá esa ironía un poco que se tenía en América de ciertas cosas,
no la percibió Tesla, y finalmente se enojó por esto. Ya, si recordamos, o sea, si nosotros pensamos un bono de $50,000 para esa época, Era muchísimo dinero. era muchísimo dinero. También a lo mejor era algo irrisorio que como que Claro. no cualquiera lo iba a tomar Era en una serio. pequeña fortuna. Bueno, pero para Tesla le pareció real y también se sintió estafado. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, en ese momento renunció inmediatamente. Y se fue enojadísimo. Exactamente. Renunció sin tener prácticamente nada en sus bolsillos. Sí. El problema fue que para mantenerse tuvo que trabajar en muchas cosas que no eran concernientes para nada a su profesión. Tuvo que cavar incluso zanjas para el propio Edison, imagínense. Sí, pues, bueno, decían que estuvo lavando platos, cavando zanjas Todo para... tipo de trabajos precarios en comparación a lo que él era capaz de crear. Claro, imagínate, como decíamos, cavando zanjas para poner el tendido eléctrico de Edison. O sea, lo más bajo que ya podía haber llegado. Claro, bueno, en ese momento también se comenta que él a la misma gente con la que trabajaba les comentaba, o sea, este sistema está obsoleto. Para el sistema para el que él estaba trabajando estaba obsoleto porque él tenía una visión un poco superior o una visión mejorada de cómo sería la distribución eléctrica en el futuro. No sé si cualquier persona se hubiese atrevido a lo que hizo Tesla, porque igual trabajar en la empresa de Edison era ya un logro, contradecirle ya era lo máximo, en fin, tuvo el coraje y la valentía de salir adelante solo y decir yo me la puedo solo. Le costó mucho, pero lo hizo. Sí, bueno, es así como tú dices. Bueno, en este momento es cuando Tesla decide inventar un nuevo sistema de distribución eléctrica. El momento crucial en 1887, cuando él, mediante 7 patentes, inventa un sistema de distribución eléctrica por corriente alterna. La corriente alterna se conocía un poquitito ya en esa época, ya cuando estudiaba ingeniería eléctrica Tesla, ya se tenía el conocimiento de la corriente alterna, pero nunca se había pensado como un sistema de distribución y como un sistema que permitiera alimentar motores de corriente alterna y cosas así. Entonces él logra hacer un sistema acabado de distribución, bueno, y empieza a buscar inversionistas. La encontraban como peligrosa, era como una amenaza. En ese momento, cuando todavía no se distribuía energía a través de eso, no se consideraba tanto como una amenaza, sino que se consideraba que era inservible para mover los motores o los generadores que en ese momento eran de corriente Que continua. no tenían, el mecanismo indicado para ese tipo de corriente. Claro, la corriente alterna en este momento no era útil para los motores de corriente continua, que funcionaban perfectamente, pero era un sistema anticuado que generaba roce. Arcaico. Claro, y que era un sistema mecánico que generaba un desgaste y un sistema de mantenimiento permanente. Pero no era tan peligroso. No así para la utilidad que le dio Tesla, que fue mediante el motor de inducción que él mismo diseñó años antes en Europa. Bueno, para eso la corriente alterna funcionaba perfectamente. De hecho, se decía que en la universidad muchos profesores le habían comentado que la corriente alterna no servía para estos motores o que no se podía hacer un motor con corriente alterna, pero sin embargo él en su mente lo diseñó y finalmente lo hizo. Bueno, entonces en este año, cuando él patenta el sistema de distribución de corriente alterna, empieza a buscar estos inversionistas y da con George Westinghouse. Bueno, uno de los grandes de la magnates en Estados Unidos, millonario en ese momento, multimillonario, en donde Westinghouse le compra las patentes a Nikola Tesla por alrededor de $50,000 más acciones ya en la compañía. Se dicen que estas acciones eran aproximadamente que Tesla iba a recibir un bono de $2.5 por cada caballo de potencia instalado. Wow, mucho dinero. Mucho dinero porque ¿Lo recibió en realidad? Bueno, vamos a ver más adelante que finalmente esto no lo recibe. Para variar. Bueno, en 1887 también hay algunos registros de que Tesla empieza a trabajar con los rayos X.
él empieza a hacer pruebas eléctricas, y dentro de esas pruebas eléctricas se topa con los rayos X, pero finalmente él no descubre esto. Ya no descubre, lo deja media el trabajo. Deja un trabajo a media y no descubre realmente qué es lo que eran estos rayos, ni ahonda un poco más. Pero sin embargo este trabajo estaba sucediendo 8 años antes de que Röntgen presentara su estudio, y que finalmente posteriormente lo llevan al Nobel. Lo llevaron exactamente al premio Nobel. Bueno, en 1891 Tesla se nacionaliza norteamericano y se acentúa un poco más un fenómeno que es conocido como la guerra de las corrientes. En ese momento... ¿Quién estaba? Westinghouse, estaba Thomson Houston y Edison. Sí, exactamente. Esas eran las tres grandes potencias eléctricas de Estados Unidos. Sí, bueno, en ese momento cuando Westinghouse, de la mano con Tesla, empieza a explotar su sistema de distribución eléctrica con corriente alterna, en 1892 es cuando se pone un poco más agresivo Edison, y dentro de las cosas que hace como para desprestigiar la corriente alterna, electrifica o electrocuta a un elefante en la vía pública. ¿Ya? Eso fue terrible. Sí, de hecho un hecho que está documentado, y uno sí. si lo puede googlear por internet, va a encontrar un hecho, un video de un evidente maltrato animal donde es electrocutado un elefante. Lo asesina. Exactamente. Cruel. Y bueno, y otra cosa que hace Edison es decir, bueno, tenemos un sistema de pena de muerte que está un poco obsoleto, la horca, ¿cierto? Modernicémoslo un poco más y hagamos una silla eléctrica. Wow. Y esa silla eléctrica, bueno, ocupemos la corriente de Tesla, en este caso de Westinghouse, con el único objetivo de demostrar que la corriente alterna de Westinghouse y de Tesla era mortal. Era insegura. Insegura, y era prácticamente tener una silla eléctrica en casa. Oye, pero ver el tendido eléctrico de Nueva York o de alguna ciudad grande de Estados Unidos en ese tiempo con la corriente continua de Edison era terrible. Los cables colgaban, esos pobres postes apenas resistían el cableado gigantesco que existía, un desorden total. Sí, bueno, ese es un punto súper importante y qué bueno que lo menciona. En ese momento, cuando Edison tenía la distribución de corriente continua, porque en todo Nueva York era con corriente continua, claro, el cableado era muy grande, ya de hecho los repetidores y las centrales tenían que instalar cada 1 o 2 kilómetros, y los conductores tenían que ser completamente malo. Para cómo es nuestra distribución hoy en día es completamente obsoleto, y de hecho se decía que el tendido llegaba a tapar, a hacer demasiada sombra en el cielo. Pero si en tú algunas ves calles. Alguna foto en Google, ahí está el hecho verídico real. Sí. De cómo era el cableado en ese tiempo. Hay unas 4 o 5 fotos que son claves de Nueva York de esa época, en donde se ve realmente que el tendido eléctrico era brutal. Si ahora nos quejamos por el tendido eléctrico, o sea, el tendido de cables que ponen las empresas de telecomunicaciones, que dejan, no sé, cualquier tipo de empresa, ahora no es nada en comparación con lo que había en ese tiempo. Sí, exacto. Bueno, y retomando la idea de la silla eléctrica, la notable idea de Edison, bueno, él llamó a la prensa e invitó a periodistas de distintos medios a que registraran este nuevo sistema de ejecución en Estados Unidos, y que realmente dicen que no funcionó muy bien, porque este hecho fue completamente macabro. Ya, de hecho, los periodistas quedaron con traumas al ver dicha ejecución, porque fue algo realmente inhumano, por así decirlo. Me imagino, ya con el elefante era, pero ya terrible, y imagínate un ser humano, o sea, peor. Bueno, en ese momento estaba eso. Él defendía que la corriente continua era segura para la distribución en las casas, y la corriente alterna de Tesla era sí peligrosa, pero si se mantenían ciertas normas de seguridad, podía trabajar perfectamente en armonía en una casa o en cualquier lado. Lo otro importante es que la corriente alterna permitía reducir muchísimo los costos, ¿ya? Por lo tanto, en el tema económico, nosotros siempre hemos sabido que el tema económico es el que finalmente se impone cuando uno pone en la balanza estos proyectos.
Y bueno, y también vino la primera gran batalla con Edison en esta guerra de las corrientes, después de este desprestigio macabro del elefante y de la silla eléctrica, en 1893, cuando viene Feria de Chicago. cuando viene la licitación de la Feria de Chicago, justamente. Bueno, en esta licitación, que la gana Westinghouse con Tesla, tenían que al poner alrededor de 250.000 ampolletas, y tenían 6 meses para poder aplicar esto. Como Edison está completamente picado porque no pudo ganar esa licitación, Claro, me imagino. se opuso a que pudieran utilizar sus bombillos patentados, que eran sus ampolletas, como les decimos nosotros en Chile, sus ampolletas, que tenían una patente que incluía la base enroscada, que es una base que es la misma que tenemos hoy en día, y todo el sistema que tenía de vacío por dentro, etcétera. Entonces Tesla tuvo la misión de en 6 meses lograr hacer 250.000 ampolletas. Wow. Bueno, y también sale a la luz nuevamente la genialidad de Tesla, porque él logra hacer una ampolleta, una bombilla que es a base de gas y tiene un tapón esmerilado con 2 bordes similar a los conectores que tienen los tubos fluorescentes, ¿ya? Que tienen 2 bordes metálicos que hacen las veces de contacto, y dentro tiene un gas. No tienen la base enroscada como lo tienen nuestras ampolletas que hay en Estados Unidos, le dicen bombillas. Sí. Bueno, no tiene esa base, y aparte funcionan con un gas que al pasar una electricidad por este tubo se excita el gas y prende, da una luz más brillante, una luz fría como la llamó él, y además más económica. Es muy similar a las ampolletas de bajo consumo, no las LED, las que salían de rosquita hasta hace poco. Todavía las venden incluso. Bueno, de hecho, esa ampolleta de bajo consumo ya estaba en la época de Tesla, pero sin embargo fue guardada. O sea, podríamos haber... Es que a nadie le convenía que eso saliera al mercado. Claro, era menos consumo. Las empresas eléctricas de ese momento, claro, como te cobraban por consumo y esas ampolletas consumían mucho, bueno, se guardaron, siguieron ocupando las de Edison hasta hace muy poco tiempo. Esas ampolletas incandescentes que emanan calor. Claro, que en su porcentaje es mucho más calor que luminosidad. Exacto. Bueno, en ese momento entonces gana la licitación para la Feria de Chicago, y el 1 de mayo el presidente Robert Cleveland enciende el interruptor, por así decirlo, de la feria, y se prenden estos 250.000 bombillos incandescentes que iluminan por completo esta feria. La primera feria, maravilloso. Exactamente, la primera feria iluminada, y en ese momento Tesla salta a la fama. Ese fue el punto clave en donde la corriente alterna gana, donde Tesla salta a la fama como genio creador de todo esto, y se empiezan a venir otros proyectos encima ya que tienen que seguir abordando, porque en ese momento también se empieza a hablar sobre las cataratas del Niágara. Claro. Ya inmediatamente, importantísimo, posterior a la Feria de Chicago, se empieza a hablar un poquitito de las cataratas del Niágara, en donde también Westinghouse va a la pelea con la corriente alterna de Tesla, y a pelear nuevamente con Edison. Claro. Y paralelamente a esto, Tesla no es de muchos amigos, pero tiene un gran amigo que es el conocido escritor Mark Twain. Eran grandes amigos, ellos se conocieron en el Player Club de Manhattan, carteando, porque Tesla, por si no lo sabían, era un ludópata, ¿ya? Sí. Y Twain igual. Se conocieron y Twain estaba pero fascinadísimo con todos los inventos que él hacía. Aparte de eso, un dato así como freak, Twain tenía problemas digestivos, y una de sus máquinas que eran de pulsación electromagnética la probó con Twain y tuvo que ir soplado al baño porque le resultó súper bien la máquina de Tesla. Bueno, en ese momento, después de la iluminación de la Feria Mundial de Chicago, como dices tú, Tesla era una personalidad, un personaje, se rodea de muchas personalidades de esa época. Para mí, yo creo, Mark Twain era como, no sé, el Steven Spielberg de esta época. Parecido a eso, sí. Una cosa así. Y bueno, y muchos de estos personajes excéntricos visitaban el taller de Tesla. No, y aparte, cuando estaban haciendo ese experimento con Mark Twain,
Edison tenía muchos espías, ya, y dentro de esos espías estaban viendo que estaba tratando de hacer algún invento macabro, según Edison, y ahí tratando nuevamente de desprestigiar al genio. Sí, bueno, yo creo que ahí hay también cosas que son parte un poco de la inventiva, de la mitología también que se va Claro, generando, sí. ¿ya? Como un poco de una Es como una mitología popular. pelea de dos grandes. Sí. Bueno, en ese momento, como yo te decía, que estaba el tema de las cataratas del Niágara, Tesla con Westinghouse se adjudican el trabajar en hacer un proyecto de generadores eléctricos en las cataratas del Niágara, porque la principal función de esa central era alimentar una ciudad que se llamaba Buffalo, que estaba alrededor de 32 kilómetros cerca de las cataratas, y si tú lo usabas con corriente continua de Edison, tenías que poner una serie de generadores o de repetidores, mejor dicho, o centrales. En gran cantidad. Sí, alrededor de 30 repetidores, o sea, cada 1 kilómetro, cada 2 kilómetros poner repetidores, Era un gasto enorme. lo que encarecía muchísimo el proyecto. Sin embargo, con la corriente alterna de Tesla no había que colocar ningún repetidor. Por lo tanto, obviamente, la energía alterna es la que se impone en este momento como ganadora, y finalmente en 1896 entra en funcionamiento la planta eléctrica de las cataratas del Niágara. Y Buffalo, la ciudad de Buffalo, se convierte en la primera ciudad alimentada con energía transmitida, o sea, una energía que no está siendo generada en la misma ciudad, sino que viene de otro sector. La primera ciudad. Super. Tesla no tan solo se dedica a ese tipo de distribución eléctrica, sino que también va buscando nuevos desafíos tecnológicos o inventando cosas nuevas. Recordemos que él siempre tenía un laboratorio y prácticamente todo su dinero lo invertía en poder hacer nuevos descubrimientos, ya pensando siempre en nuevos proyectos y buscando cierto inversionista también para cada cosa. Tesla para mí es el inventor, el gestor de todo lo que tenemos hoy en día en cuanto a electrónica, tecnología, porque él fue un pionero en ese tiempo. O sea, a todos les asombraba, pero igual las personas somos como reticentes a lo asombroso, a lo que uno no conoce. Por eso quizás Tesla no fue tan reconocido en su tiempo, como debieran de haberle dado el realce que merecía. Sí, es que bueno, también la genialidad, como dicen por ahí, viene matizada de locura, y ahí hubieron muchos hechos en que Tesla hacía algunas declaraciones que eran medias contingentes y que lo iban desacreditando. Medias excesivas. Claro, lo iban un poco desacreditando. Mira, en 1898, ya, unos 2 años después de que esto de las cataratas del Niágara entren en funcionamiento, él también patentó el deflagrador eléctrico para motores de gas. ¿Qué es lo que es esto? El motor de arranque que tienen todos los vehículos, ¿ya? Que hay en más de 625 millones de autos en el mundo. Claro. Y esa fue una invención de Tesla. También en ese mismo año da una demostración e inventa el control remoto. Espectacular, po. Da una demostración de un barco de 2 metros en el Madison Square Garden, ¿cierto? Sí. Ahí él muestra que tiene un pequeño control en donde emite ondas de radio de distintas frecuencias, y según la frecuencia que él enviaba a este barco, este reaccionaba de una forma para poder dirigirlo. Claro, y posteriormente Tesla se comunicó con la Marina de Estados Unidos para vendérselo como arma. Como un arma para tener misiles teledirigidos, pero ¿qué hizo la Marina de Estados Unidos? Más que nada como que se mofó de él porque ellos no necesitaban ese tipo de armas, y posteriormente después vemos en las guerras, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, esa tecnología sí se implementó y Estados Unidos perdió. Po. Bueno, de hecho en la Segunda Guerra Mundial se ve bastante el tema de los torpedos dirigidos y cosas los así. alemanes le ganaron en ese momento a los estadounidenses. Sí, también yo creo que un poco por las declaraciones de Tesla, como decíamos antes, siempre era un poco desacreditado porque venía la genialidad, pero muchas veces venía declaraciones que eran un poco extravagantes, un poco bizarras, por así decirlo,
y que llegaban a pensar de que Tesla a lo mejor estaba un poquitito medio zafadito, como se dice. Quizás porque los genios siempre son ensimismados y no tienen mucho contacto con los demás porque están todo el día trabajando, pensando. Quizás por eso él también empezó a mentalizarse en otras cosas. Bueno, quiero agregar un punto para un poco cerrar este periodo de la Guerra de las Corrientes. Es que, bueno, tú tienes la fecha exacta más o menos en donde Westinghouse ya estaba muy agotado por el tema de la Guerra de las Corrientes y esta lucha constante con Edison, ¿cierto? Sí, estaba colapsado ya en 1890, ya yo creo que estaba colapsado psicológicamente y económicamente, estaba casi en la bancarrota. Bueno, justamente todo el sistema de distribución y la guerra que habían tenido y todo lo que habían tenido que instalar en distintos lugares había hecho que Westinghouse colapsara y tenía un compromiso muy grande con Tesla, que era el pago de este bono que habíamos dicho anteriormente de $2.5 por cada caballo de potencia instalado. Pero si habíamos visto las ciudades que tenían todo el sistema de distribución eléctrica, la energía que se estaba consumiendo, este bono realmente era algo pero estratosférico. Pero Tesla renunció a ese bono. Exactamente, Tesla renunció a este bono. Él dijo, bueno, él sabía que si él cobraba este bono, Westinghouse se iba a la bancarrota. Y a lo mejor el futuro de la corriente alterna no iba a ser como el que él esperaba. Por lo tanto, en un acto heroico y visionario, y trabajó gratis. Exactamente, y de alguna manera, por así decirlo, trabajó por su legado. Trabajó más que nada por dejar un legado. Sí. Y en ese acto él rompe este contrato, renuncia. Como se dice aquí en Chile, trabajó por amor al arte. Por amor al arte, justamente. Renuncia a este contrato y sin pensarlo mucho dice, bueno, van a venir otros inversionistas y voy a tener plata para seguir desarrollando nuestro invento o mi invento, pero la corriente alterna tiene que imponerse. Sí. Aunque Tesla, yo pensándolo un poco, Tesla podría haber negociado un poco más con Westinghouse y quizás a lo mejor no hubiesen sido esos $2.5, pero podría haber sido parte de su compañía. Podría haber sido 50 centavos de dólar y igual hubiese ganado, pero sin embargo él no recibió absolutamente nada. Bueno, hay un punto que me gustaría retomar de 1891, cuando Tesla tenía 35 años de edad. Él patenta uno de sus inventos más difundidos, que es la bobina de Tesla. Esta bobina permitía aumentar el voltaje desde un tomacorriente normal a millones de volts, ya un pequeño voltaje a millones de volts, al punto en que se generaban rayos, se ionizaban y se generaban rayos, y esto era muy vistoso. Claro. Y las personas igual le tenían miedo, yo creo, por toda la parafernalia que significaba que la corriente se deslizara de esa forma así tan exponencial. A mí me fascina Tesla por toda su invención y todo eso, pero tengo un problema. Como yo no soy eléctrica ni electrónica, tengo siempre esa duda, ¿cuál es la diferencia entre la corriente alterna y la corriente continua? Porque si bien se sabe que la corriente alterna es la de Tesla y la continua de Edison, ¿cuál es la diferencia? Así como para la señora Juanita, como dice el profesor Massa. Mira, bueno, la corriente continua que distribuía Edison provenía de los primeros generadores, ¿ya? Genera una corriente eléctrica en una sola dirección. La corriente continua tiene polaridad, tiene un polo positivo y negativo. Por ejemplo, la utilizamos nosotros hoy en día en las baterías de los celulares, en las baterías de los vehículos, la que generan los paneles solares. Siempre cuando tú encuentras que una fuente de energía, una batería, una pila, tiene una polaridad, o sea, dice positivo y negativo en otro lado, significa que es una corriente continua, ¿ya? Ahora, el problema que tiene la corriente continua es que los electrones fluyen de un sentido a otro y tienen que recorrer todo el camino, todo el conductor. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un circuito de donde está tu generador, supongamos que aquí donde estamos ubicados nosotros está nuestro generador de corriente continua, y nosotros tenemos que alimentar una casa que está a 1 kilómetro. Bueno,
el flujo de electrones tiene que recorrer todo ese kilómetro para llegar hasta la casa y nuevamente volver a la fuente de poder que sería nuestra central. O sea, el flujo de electrones tendría que circular por eso 1 kilómetro hacia la casa y 1 kilómetro de vuelta. O sea, gasta el doble de energía. Por lo tanto, se necesita mucha corriente, mucho flujo de electrones para que pueda llegar hacia allá, porque se va debilitando porque el mismo cable va generando una resistencia. Ya, eso es la corriente continua. La corriente alterna de Tesla hacía otra cosa, hacía que la polaridad de la fuente de poder iba cambiando. Es la que tenemos en los enchufes en nuestras casas, en los tomacorrientes. Si tú te das cuenta, no importa cómo tú enchufes los dispositivos, por ejemplo un televisor, una radio, lo que sea, no importa cómo tú lo enchufas. Puedes enchufarlo en un sentido o en otro porque no importa la polaridad. La corriente alterna de Tesla va cambiando su polaridad y va haciendo que los electrones circulen en un sentido primero y luego en otro. Entonces no tienen que recorrer todo el trayecto hasta donde está la casa o la carga que nosotros tengamos equidistante, sino que en un instante se van a mover en un sentido y en otro instante todos los electrones del circuito se van a mover en el sentido contrario. Y esto sucede a una frecuencia específica. En este caso, por ejemplo, para Chile son 50 Hz, ¿ya? 50 veces por segundo. En Estados Unidos son 60 Hz y así cada país ha adoptado distintas normas. Ya, pero por ejemplo, tengo otra duda con referencia a nuestro sistema de electricidad. Por ejemplo, en Brasil, en Estados Unidos, si tú compras algún artefacto allá, viene con 110 volts y nosotros usamos 220. ¿Eso implica nosotros gastamos más energía porque es el doble o es lo mismo? No, ese un sistema solamente cambia el estándar de distribución, de cómo se está distribuyendo. Pero la energía que nosotros ocupemos va a estar determinada por el consumo que tenga nuestro equipo. ¿Ya? Nuestro equipo no tiene nada que ver que sea de 110 o de 220. No, ese es el estándar de distribución. Yeah. Pero una vez que se distribuye y llega a algún punto, según el consumo que tenga nuestro equipo, nosotros vamos a tener que, a lo mejor, por ejemplo, si nuestro equipo funciona con tiene un transformador de 110 volts y nuestra red es de 220, hay que hacerle un transformador. Vamos a tener que pasarlo por otro transformador que reduzca a 110 y ese transformador va a pasar por un nuevo transformador que va a reducir al voltaje interno que necesita nuestro equipo. ¿Ya? Entonces uno va adaptando. Pero no quiere decir que vamos a consumir más o menos, sino que es un estándar de distribución. Okay. Ahora, ¿cómo se distribuye con la corriente alterna de Tesla? Bueno, para aumentar la distancia en la que nosotros podíamos transmitir esta energía, se utilizaban una máquina que ya se había inventado en Europa antes de esta invención de Tesla de la corriente alterna, que eran los transformadores. Los transformadores permiten elevar el voltaje, claro, o disminuir el voltaje, ya, bueno, entre otras características más. Pero lo que se hacía entonces en las centrales alternas de Tesla y las que se hacen actualmente es, se genera un cierto voltaje, pasa por transformadores para elevar este voltaje y disminuir la corriente, para así colocar esta energía por un conductor que es delgado para la cantidad de voltaje que circula, y nuevamente se recibe en el otro extremo con un transformador reductor. Entonces se reduce el voltaje y se entrega finalmente al sector industrial o a las casas o a los distintos estamentos que necesiten esa energía. Entonces, mediante los generadores y los transformadores, nosotros generamos la energía, la elevamos, la distribuimos, la transportamos y luego la reducimos y la volvemos a ocupar. Muchas gracias. No sé si queda un poco más claro. Súper claro. Ya, perfecto. Muchas gracias. Bueno, ya habiendo hecho este breve paréntesis con respecto a la corriente continua y la corriente alterna. A mis dudas. Sí. Bueno, después de que Nikola Tesla patenta su bobina de Tesla, ¿cierto? En 1893 él ya empieza a fijar los ojos en Colorado Springs. ¿Para qué? Para poder hacer esta bobina de Tesla. Para hacer su laboratorio. Para hacer un laboratorio, ¿cierto? Sí. Un laboratorio que constaba con una torre de 25 metros de altura, en donde ahí se construye la bobina, y él
pedía permiso para conectarse a la fuente local ahí de Colorado y poder elevar el voltaje a través de su bobina, y obtenía millones de volts. Se dice alrededor de algunas pruebas de 12 millones de volts. Todos sus experimentos de alta tensión los hizo en Colorado Springs. Sí, bueno, también él se comentaba ahí que lograba, con la bobina de Tesla, lograba encender bombillos o ampolletas a 1,5 kilómetros de distancia. Sí. Obviamente... Cosa que hoy en día no se puede hacer. Obviamente esto lo hacía con el fin de poder investigar sobre esto de la energía inalámbrica. Quizás Tesla fue como uno de los primeros ambientalistas por su energía limpia. Quizás también por eso fue como relegado, porque en ese momento y hasta hoy en día el oro negro, el petróleo, las termoeléctricas son las grandes contaminantes del mundo y son las principales fuentes de energía que tiene el mundo. Sí, bueno, es que Tesla quería tratar de electrificar al mundo de forma inalámbrica, y obviamente eso para las compañías también representaba un problema, porque cómo iba a cobrar algo que se distribuía de forma inalámbrica. Pero Tesla, cuando estaba en Colorado Springs, él utilizó un poco de forma un poco mediática, o también ahí en ese momento él tenía comunicaciones de radio supuestamente con Marte y con Venus. Igual eso lo desacreditó un poco, y él afirmaba que tenía frecuencias de radio que llegaban de esos planetas. Quizá él pensaba eso, ya, porque quizá la bobina Tesla igual era como una especie de radiotelescopios que hoy en día hay en el mundo. Mira, en realidad la bobina de Tesla lo que genera es un alto voltaje que sale y que ioniza el ambiente, o que llena el ambiente de electricidad, y uno puede recibir esa electricidad, y lo que hacía él es encender ampolletas con las manos y cosas así. Claro. Pero no era el único experimento que él tenía. Sí. Dentro de esos experimentos, como bien dices tú, también afirmó recibir mensajes del espacio interior, pero no creo que haya sido por la bobina de Tesla. Yo creo que tiene que haber sido de otro experimento. Claro. Pero de todas maneras, cuando él lo explicaba, sí había aplicado principios de los que utilizamos ahora para comunicarnos por ondas de radio. Claro. Entonces, técnicamente, en ese sentido, él tenía razón. Tenía razón que había aplicado esas técnicas para comunicarse o para recibir ondas de radio, pero como tú dices, que se había comunicado con los marcianos, o que él podía comunicarse con otros planetas, fue lo que empezó a generar dudas con respecto a Tesla. Pero yo tengo una teoría con respecto a eso. Uh-huh. Antes de que Tesla fuera famoso y exitoso en Estados Unidos, cuando él recién estaba entrando en sus primeros trabajos en la vida, ya existía un astrónomo italiano que se llamaba Giovanni Schiaparelli. No sé si lo estoy nombrando bien, pero él... Incluso Marte tiene un cráter con su nombre. Claro, me parece, sí, justamente, tiene un cráter con su nombre. Bueno, este astrónomo, en un momento cuando hubo una oposición de Marte, que es cuando el Marte está muy cerca de la Tierra, en el año 1877, o sea, Tesla estaba dentro de sus primeros trabajos, muy joven, observó estructuras lineales en Marte, ¿ya? Y él las llamó canali. Bueno, una mala traducción de esto se interpretó como canales, como que hubieran sido estructuras hechas por alguien, ¿ya? Y de ahí venía la especulación y la hipótesis de que podían haber habitantes en Marte por esta observación en un telescopio de este astrónomo. Lo que no sabían, que Marte está lleno de tormentas de arena, y las mismas tormentas de arena, la erosión provoca ese tipo de formaciones. Bueno, ahora lo sabemos porque han aterrizado en Marte varias sondas, Bueno, una de las cosas que se menciona también, después de analizando estos canales, porque incluso Schiaparelli lo que hizo fue hacer dibujos de cómo eran estos canales, por así decirlo, estas estructuras, y hoy en día se dice que estas estructuras en realidad eran parte de la óptica que veía reflejado de su ojo. ¿Ya? Entonces en realidad no era real, pero sin embargo me quiero quedar con eso,
con esta hipótesis que había planteado Giovanni Schiaparelli, que habían estos habitantes en Marte, y yo creo que de alguna forma quizás Tesla lo trajo a colación o se recordó en algún momento de esto, de estas declaraciones, y él lo veía viable. Si habían observaciones de que podrían haber civilizaciones en Marte, él consideró que a lo mejor estas comunicaciones provenían de ahí. No todo el mundo estaba obligado a saber que Schiaparelli había hecho esta hipótesis, había planteado esta idea. Simplemente las otras personas lo consideraron que estaba loco. Claro. Bueno, como retomando un poquitito, ya volvemos a hacer otro paréntesis sobre esto, pero retomando un poco la idea de su estadía en Colorado Springs. Sí, su estadía en Colorado Springs, ¿cierto? Él empieza a buscar inversionistas para la bobina de Tesla. La bobina de Tesla no tan solo iba a ser para energía inalámbrica, sino que para poder transmitir datos, imágenes, videos, una serie de cosas, de tecnologías nuevas de forma inalámbrica. Y en ese momento empieza a buscar financiamiento, ¿cierto? En 1901. ¿Y a quién llama? A JP Morgan. Exacto. Otro grande de la electricidad. Otro magnate, JP Morgan, finalmente le da plata a Tesla. $150,000, que en ese tiempo era una fortuna. Claro. ¿A cambio de qué? Del 51% de sus patentes. O sea, quedaba dueño absoluto de las patentes de Tesla. Claro. Y bueno, y ahí Tesla entonces regresa cerca de Long Island, y en ese lugar empieza a construir la mega estructura que iba a ser la Torre Tesla, que él lo llamó Wardenclyffe, y constaba de un laboratorio, una central, una torre de 57 metros de altura, en donde en la cúspide estaba esta bobina de Tesla, y también tenía enterradas unas barras en el suelo de 37 metros, ¿ya? La idea de Tesla era con esto generar un gran campo de energía inalámbrica y poder utilizar la Tierra también como un conductor natural, y así las personas pudieran recibir esta energía del aire de forma inalámbrica, y junto con ello poder también transmitir más adelante datos, videos, imágenes y distintas cosas. O sea, se estaba adelantando los tiempos y era como internet que conocemos hoy en día. Claro, o sea, iba a ser algo completamente atípico a visionario, su época. Por supuesto. En ese momento, mientras estaba trabajando en esto Tesla, sucede algo inesperado, terrible. ¿Cierto? Terrible para él, obviamente. Sí. ¿Qué fue? Marconi. Claro, Marconi le ganó. Marconi, un ingeniero electrónico italiano, logra hacer la primera transmisión de radio a través del Atlántico. ¿Y eso? Eso fue el 12 de diciembre. De 1901. Exactamente. Bueno, con esto y la popularidad que tuvo esta noticia, este logro y esta pena para Tesla, este logro técnico que logró Marconi, sepultó la idea de Tesla, porque finalmente a lo que le interesaba a JP Morgan era poder justamente transmitir, ¿no? Él no quería tanto la energía inalámbrica o las otras cosas, sino que él quería lograr transmisiones, lograr comunicación, y como Marconi lo logró, sepultó todo el trabajo de Tesla, y ya JP Morgan no quiso seguir invirtiendo en él, lamentablemente. Bueno, hay algo importante también comentar. Cuando Tesla sabe de esta hazaña de Marconi, se da cuenta que en realidad él utilizó 17 patentes de Tesla para lograr este logro. Lo demanda Marconi. Sí, se hace una demanda porque en 1909 Marconi gana el premio Nobel por la invención de la radio, sí, utilizando las 17 patentes de Tesla. O sea, nadie sabe para quién trabaja. Bueno, a mí no me gusta tampoco culpar mucho a Marconi, porque él fue un gran ingeniero, inventó bastantes cosas y también tuvo la astucia de poder juntar esta tecnología para lograr hacer algo práctico y rápido y no entramparse en sistemas más complejos. Pero igual es un robo. Bueno, cada uno tiene sus apreciaciones, pero de todas maneras yo no le quitaría el mérito a lo que logró hacer Marconi, ¿ya? Pero sin embargo fue una pelea en la mente de Tesla, que finalmente la reivindicación llegó muy tardía.
Llegó muy tardía, porque cuando le reconocieron el trabajo de Tesla y se retractó la Corte de los Estados Unidos y le dio finalmente la invención de la radio a Tesla, sucedió Era el muy 21 de tardía. junio de 1943, después de su muerte, Su muerte. ¿cierto? Sí. Entonces, este fue el hecho también que es lamentable para Tesla, porque también Meses después de su muerte. sí, Imagínate. meses después de su muerte. Bueno, con esto, en 1905 ya termina por sepultarse la Torre Tesla y es destruida. Y hasta ahí llegó la invención, o sea, el desarrollo de esta tecnología. Aunque hoy en día se han hecho prototipos de la Torre Tesla. Hay una que se llama 13M, que es de un laboratorio que investiga estos sistemas. Sí se ha llegado un poco a la conclusión, a un consenso en que la energía requerida para alimentar esta bobina de Tesla era muy grande en comparación a lo que podría transmitir inalámbricamente. Por Como decir, que se perdía la energía. se perdía la energía. Por ejemplo, la energía para generar estos rayos y esta distribución inalámbrica era, por decirte, ya un 100% de energía, pero lo que se transmitía inalámbricamente era una porción muy baja, una porción de menos del 10% de la energía que se transmitía inalámbricamente. Pues el sistema se calentaba, había que refrigerarlo, entonces era poco eficiente, ¿ya? Y eso es lo que mantiene muchos eléctricos actuales, que los estudios de Tesla en ese sentido estaban errados porque no era un sistema de distribución eficiente. Ahora, sin embargo, el concepto de energía inalámbrica igual se está utilizando. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos muchos sistemas que están en fases de prototipo, que podemos recuperar energía, por ejemplo, de las señales Wi-Fi, de las ondas de radio que están en el ambiente y que pueden cargar pequeñas baterías, o que podemos alimentar de forma inalámbrica distintos dispositivos. Eso yo no lo sabía. Entonces, un poco los conceptos de Tesla todavía están saliendo a la luz y a lo mejor le estamos encontrando estas utilidades o estas visiones que él tenía para la distribución inalámbrica. Bueno, Tesla después de esto nunca dejó de seguir trabajando en sus invenciones, en sus trabajos. Ya no tenían inversionistas que apoyaran su trabajo. Ya todo lo que había hecho, imagínate, ya el sistema de distribución eléctrica mundial era gracias a él, pero sin embargo no era valorado. No quedó con esa riqueza porque renunció a los derechos que tenía sobre las inversiones de Westinghouse. Quizás ¿ya? pecó de buena fe. Claro, él pensó que tenía tanta confianza en sus proyectos que pensaba que, aunque no tuviera la plata de Westinghouse, iba a llegar otro inversionista, iba a tener nuevamente, y así iba a pasar su vida. Iba a tener esa gloria de que lo reconocieran por eso y que fuera vanagloriado por eso, porque igual se merecía un reconocimiento mayor, ¿no? Vivir así como lo hizo los últimos años de su vida. Sí, bueno, entonces cuando él decide renunciar a eso y queda pobre y nuevamente trabaja con JP Morgan y le gana la partida Marconi, nuevamente queda sin esos recursos y sin embargo sigue desarrollando cosas, ¿ya? Así como por ejemplo en 1917 él propone los principios del radar, y esto es 17 años antes de su invención. ¿Ya? Bueno, él comentaba en algunos artículos que al reflejar ondas de radio sobre los objetos se podría saber su posición y su velocidad. O sea, realmente lo que hace el radar. Sí. Después en 1931 también, ya cuando no era muy mencionado o muy reconocido en muchas partes, él lanza un artículo o hace un artículo en The New York Times en donde habla sobre la energía geotérmica y cómo podríamos tener una fuente inagotable de energía, claro, renovable, de la tierra. Renovable, ¿ya? Porque la energía los principios de Tesla también eran ecológicos, por así decirlo. Energía limpia. El artículo sobre eso no le convenía a nadie en este mundo. Claro, el artículo sobre la energía geotérmica
era bastante bueno y hablaba de una fuente inagotable y limpia. Me recuerda cuando veo los motores de los autos, independiente que sea un auto caro, un auto antiguo, viejo, ese motor tan retrógrado que tiene de combustión, de que tú tienes que echarle aceite, agua al motor, yo lo encuentro como muy retrógrado. Al ver, por ejemplo, compararlo ahora con los autos de Tesla eléctrico, es una maravilla, o sea, es algo que cambia el cielo a la tierra, o sea, no sé por qué el hombre, bueno, siempre lo hemos comentado, por qué el hombre no quiere dar ese paso grande a estas nuevas tecnologías, es porque no les conviene, tanto a las empresas petroleras como a los grandes inversionistas a nivel mundial, tanto del petróleo como de energías no renovables. Sí, por supuesto, si nosotros vemos, más de alguna vez nosotros lo comentábamos, si vemos un auto de combustión, ¿cierto? Que tiene un tremendo motor, que hay que enfriarlo con agua, que hay que echarle aceite, que tiene un sistema de frenos mecánicos que no son por inducción como los autos eléctricos. Sobre todo los cambios, o sea, tú para andar en un auto tenés que pasar cambio en una caja de cambio. Claro que hay una diferencia ahí en la torsión de cada vehículo. Entonces, obviamente, en ese sentido son bastante obsoletos a la tecnología que actualmente podría imperar. Ya, bueno, pero retomando lo de Tesla en ese sentido, y yo creo que Tesla Motor por eso también hace honor a Nikola Tesla, un poco por eso. Yo creo que Elon Musk se está poniendo igual que Tesla, medio excéntrico. Sí, un poco excéntrico, y yo creo que también son dos principios un poco los que él ha seguido de Nikola Tesla, en el sentido de trabajólico, porque Elon Musk también es muy muy trabajólico, sí. Y seguirle el ritmo, como dicen varias gente de su compañía, es bastante difícil, y hay que estar dispuesto a dejarlo todo por la empresa, ¿cierto? Pero mira, quería retomar un poquitito lo de Tesla, en el sentido de que él siempre pensó en esto de las energías renovables, pensando en que los combustibles fósiles no iban a dañar el ambiente, iban a dañar el planeta, y que no era el futuro de la energía en el mundo. Él también, por ejemplo, en el 1901 patenta un sistema para recuperar la energía resplandeciente, y ahí se refería al sol y a otros astros, o sea, antes de los paneles solares. Yo creo que él estaría orgulloso de saber que hoy en día se está potenciando mucho la energía solar y existen estos paneles solares. Las ampolletas de bajo consumo de Tesla, que se alimentaban con gas, ya eran 130 años atrás. Ya estamos hablando que 130 años atrás estaban disponibles para que el mundo la usara, pero sin embargo no se usaron porque necesitaba que la gente consumiera más. Lo mismo de la energía geotérmica. Bueno, y finalmente en 1943 Tesla, a la edad de 86 años, fallece solito en su cuarto de hotel. Sí, encontrado en el hotel New Yorker, después de un par de días que no se sabía nada de él. Creo que murió de una trombosis coronaria, o sea, un infarto. Claro, puede haber sido, como dices tú, un infarto. Lo descubren un par de días después, e inmediatamente lo que sucede es que presta la atención del FBI. Por supuesto, ahí. Y el FBI confisca todas las anotaciones que estaban en ese departamento, en donde estaban todas sus anotaciones científicas, sus proyectos, y finalmente fueron llevados por varios años. Me imagino que todos esos papelitos llegaron en manos de la CIA. Se dice así como de mito urbano, que toda esta documentación que le encontraron a Tesla se usó para algunas armas experimentales a fines de la Segunda Guerra Mundial, como por ejemplo pistolas de microondas que crearon, generadores electromagnéticos, que es lo que producían a los soldados, a las personas que estaban combatiendo, sordera, fiebre, taquicardia, paros cardíacos, ya, en fin. Estados Unidos fue muy pillo en cuanto a receptar todos los datos que tenía Tesla. Bueno, como él muere en 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, trataron de retener esas tecnologías, porque él también en algún momento también se refería a varias tecnologías bélicas. Claro, y nunca lo tomaron en cuenta desde el momento esa vez que creó este inicio del control remoto. Nunca lo tomaron en cuenta. La Marina perdió
feo con esa oportunidad de tener la tecnología que está planteando Tesla. Bueno, finalmente, después de estudiar estos documentos, fueron entregados en 1952 y se liberan y se entregan a Belgrado, Yugoslavia, en donde finalmente están en el Museo de Tesla, están guardados algunos escritos, pero no se sabe a ciencia cierta si está el 100% de sus escritos o gran parte de ellos fueron retenidos. Lo más probable es que no esté el 100% de los escritos. Bueno, que estén, por ejemplo, igual otro mito urbano es que el rayo de la muerte de Tesla fue confiscado por la CIA, pero eso yo lo pongo un poco en duda porque el rayo de la muerte de Tesla se suponía que tenía un alcance de liquidar a 300 kilómetros a la redonda todo ente viviente. Ya era una máquina poderosa, pero yo lo dudo que eso haya sido verídico. Sí, como más... En realidad hay hartos mitos urbanos con respecto a Tesla. Más mito que realidad. Yo creo que, bueno, Tesla, muchas de sus invenciones, antes de realizarlas, él también las lanzaba, o cosas que tenía en mente que todavía no había llevado a la práctica, las lanzaba y las anunciaba, muy, muy pomposamente. Era como una especie de expo de Tony Stark. Claro, era un Tony Stark de la época. Era un Tony Stark de la época. Bueno, sin plata. Las lanzaba pomposamente y generaba revuelo. ¿Ya? Ese mismo rayo de la muerte se basaba en poder lanzar partículas gaseosas a partir de una bobina de Tesla. Pero sabemos que la bobina de Tesla que pudo hacer en Wardenclyffe, la destruyeron, por lo tanto no se pudo probar a ciencia cierta o quizá en alguna parte escondida por ahí pero no tenemos la evidencia, por lo tanto solamente son mitos. El rayo de la muerte yo lo dejaría en un aspecto de los datos freak de Tesla que no han sido comprobados, lo mismo que la máquina de terremotos, ya que se basaba en un pequeño oscilador que tenía una frecuencia ajustable y que si la ponían a vibrar en alguna estructura a la frecuencia de resonancia de esa estructura, finalmente se podía destruir esa estructura. ¿Ya? Y bueno, el principio de resonancia es efectivo, eso funciona. Hay pruebas a pequeña escala que se pueden hacer. También quedó demostrado en el puente de Tacoma Narrow, no me recuerdo exactamente la fecha, pero sí que hubo un pequeño viento sobre ese puente y este puente empezó a oscilar a un patrón rítmico y finalmente se destruyó. Y no era un viento que no superaba los 10 kilómetros por hora. Es que estaba construido a una frecuencia de resonancia que lamentablemente coincidió con los vientos y el patrón rítmico que asumió en ese momento la estructura. Pero esa máquina de terremoto más bien fue la misma máquina que utilizó con Mark Twain en su experimento, po. Ahí los espías de Edison estaban ahí al abordaje para recopilar toda la información que sacaran, y yo creo que más bien fue como, no sé si invención, pero fue más el desprestigio de que le dio Edison a ese experimento. Sí, ese dato freak de Mark Twain que decían que lo ayudaba con su problemita estomacal, que sé yo, no sé, me da un poco la duda. Sí, eléctricamente hoy en día, por ejemplo, con una pistola de electroshock, si se le da una descarga eléctrica, se puede soltar el esfínter o pueden suceder cosas así. Pero no sé tanto con esa máquina de terremoto como un oscilador que te haga estimular ciertas zonas, pero no sé. Hoy en la actualidad hay una para las personas que sufren de cálculos renales, de cálculo al riñón, hay una intervención que se llama la litotripsia extracorpórea y son ondas que emiten para que el cálculo se pulverice y así caiga de manera más suave el cálculo. Sí, bueno. ¿Ya? Yo creo que por ahí igual personas han sacado eso. Bueno, en realidad da para bastante. Es que Tesla para mí es como el gran inventor de final del siglo XIX, principios del XX, y es como el precursor de toda nuestra tecnología que tenemos hoy en día. Mira, si nosotros empezamos a ver, son más de 100 patentes de Tesla, ¿ya? Y empezamos a ver el sistema de distribución eléctrica que tenemos hoy en día. Claro. El motor de arranque de todo. Para mí eso yo encuentro que es una de las cosas más importantes que hizo. Es sin duda uno de los más importantes. Su gran legado. El sistema de arranque de los motores, el control remoto,
los principios del radar, la energía inalámbrica y así una serie de cosas que tuvieron un impacto mundial. Ya, bueno, y mencionar finalmente, después de todo este recorrido por la vida de Tesla, que afortunadamente después del 2008, como dijimos nosotros, cuando ya Elon Musk se hace cargo de Tesla Motor y empieza a ser él también un mediático y empezar a poner a ensalzar el nombre de Tesla. El nombre de Tesla, ¿cierto? Toda la gente lo empieza a conocer más y también empieza a tener un rol más mediático. Nosotros lo pudimos ver en la película Prestigio. El Prestigio, ¿cierto? En donde un mago busca un truco para impresionar a la gente de la época y da con Tesla, ¿cierto? Y ahí también se habla un poco de cómo era Tesla, que era excéntrico. Claro que cambia un poco la historia, ¿cierto? Hay algunos datos que no, obviamente, que no calzan, pero es ficción. Que no calzan, ciencia, pero se permiten dar esa libertad con Tesla de dejarlo como esta persona excéntrica que está investigando, que está haciendo cosas con el electromagnetismo, está descubriendo estas nuevas tecnologías, la tecnología inalámbrica y cosas así. Además que es interpretado por un excéntrico igual que él, David Bowie, el fallecido David Bowie. Sí. Lo hizo muy bien. Aunque para mí en la película estaba Tesla debería ser un poquitito más caricaturesco. Sí, debería ser un poquitito más joven también. Sí, pues mucho más joven. Bueno, hay unos videos que he visto yo también en YouTube que se llaman Los Super Ciencia Amigos, en donde también sale Nikola Tesla, es uno de los superhéroes junto a Marie Curie, Albert Einstein y otro. Y Edison como un villano. Edison, parece que está Edison también. Está como villano. Freud también. Está como turbio. Lo pueden googlear por ahí, van a encontrar también que sale Nikola Tesla. Y también creo que salen unos juegos, pero no he indagado un poco más, pero ya está saliendo en muchos lugares más y ya se está reconociendo un poco más la figura de Tesla. Así que, bueno, eso, queridos auditores, espero que les haya gustado este paso por la vida de Tesla y un poco también para tener una línea y distinguir que sobre Tesla han surgido dos corrientes: la corriente de las cosas reales que inventó, es su gran legado, y también las teorías medias conspirativas de Tesla que abundan y que de repente caen en algo que no es certero y que no es solo ficción. Es solo ficción, claro, mito. Y en ese sentido uno tiene que tenerlo claro, ¿cierto? Así que gracias, Rosita, por acompañarme también. Gracias a ti por la invitación de estar aquí en este podcast. Y espero que les guste también, como dice Edgar, que cultiven el amor por la ciencia. La ciencia es importantísima y no dejen de leer y estudiar. Sí, y por último los dejo invitados a que escriban en los comentarios todas aquellas esas cosas que saben de Nikola Tesla que quizás no las mencionamos, para que podamos compartir un poco más sobre este gran genio e inventor. Así que nos vemos hasta la próxima, que estén bien. Chao.